Pues a ver, imaginemos por un momento que toda la realidad de repente se desmorona. Todo lo que creemos saber sobre el universo, la ciencia o incluso sobre nuestra propia mente resulta ser una construcción súper frágil, una ilusión, vaya. Uf, madre mía. Menudo panorama para arrancar el análisis de hoy. Ya lo sé. Pero fíjate, si tuviéramos que reconstruir la verdad absoluta desde el cero más absoluto, ¿por dónde empezaríamos siquiera? Pues hoy vamos a explorar el intento de alguien que hizo exactamente esto. Y además lo hizo utilizando dos inteligencias artificiales para vigilar sus propios puntos ciegos. Es que es un ejercicio de desnudez intelectual extremo, o sea, tela. Nos adentramos en un terreno donde las palabras, si están mal definidas, pueden hacer que todo un sistema de pensamiento colapse antes incluso de empezar. Totalmente. Y bueno, para quienes nos escuchan, nuestra fuente de hoy es un registro documental fechado el 22 de abril de 2026. Se titula Primeros axiomas epistemológicos y es básicamente una transcripción directa, sin filtros, de una conversación entre el creador del canal de YouTube Philosophy y ChatGPT. Exacto. Y el objetivo de nuestra inmersión a fondo es desgranar casi paso a paso cómo una mente humana y un modelo de lenguaje pues debaten, se retan y terminan construyendo una base fenomenológica que, sorprendentemente, resulta ser irrefutable. Y fíjate, lo que hace que este documento sea tan valioso no es solo el resultado final de esos axiomas, es el proceso en sí. Porque no estamos ante el típico caso de un humano dictándole ideas a una máquina para que las escriba bonito. Claro, no es un dictado. Para nada, es un choque analítico brutal. De hecho, para entender bien cómo se construyen estos axiomas, primero hay que comprender la dinámica a tres bandas que establece el autor humano aquí. Sí, el contexto lo es todo en esta conversación. El humano no entra a hablar con ChatGPT teniendo la mente en blanco o partiendo de cero en esa misma sesión. Llega trayendo, digamos, los deberes hechos. Trae consigo una transcripción previa a la que él llama la 002. Y resulta que esa conversación anterior la tuvo con otro modelo de lenguaje totalmente distinto, que es DeepSeek. El autor le entrega ese chat entero a ChatGPT y le dice algo así como, vale, evalúa esto y audita mis ideas y las de la otra inteligencia artificial. Le pide que sea implacable. Y la primera evaluación que hace ChatGPT es brillante, por la lucidez que tiene sobre su propia competencia. A ver si me explico. Analiza el trabajo de DeepSeek y admite que el chat tiene muchísima profundidad. Ya. O sea, reconoce que DeepSeek capta a la perfección la ética que propone el humano. Esa filosofía de reducir la obligación vital, de dejar de ver la vida como un castigo cósmico y empezar a usar la fricción, los problemas del día a día, simplemente como información. Vale, pero hay una objeción fundamental por parte de ChatGPT, ¿verdad? O sea, no todos son aplausos. Y tiene mucho que ver con la complacencia. Completamente. ChatGPT levanta la mano y advierte que DeepSeek aplaude demasiado al autor humano. Le dice que se deja seducir por lo poético de su marco teórico. Y al hacer eso, pues carece de algo vital, que es la higiene epistemológica. Claro, le falta rigor crítico. Exacto. Permite que intuiciones que, son muy sanas y muy útiles para vivir el día a día, se conviertan de repente y sin ningún filtro en verdades cosmológicas absolutas. ¡Madre mía! Y aquí es donde el documento menciona un momento que yo misma me quedé a cuadros al leerlo, porque es clave para entender cómo interactuamos con la IA hoy en día. El autor lo llama el caso Gudbala. Buf, sí, el caso Gudbala es fascinante. ¿Verdad que sí? Durante la conversación previa estaban en medio de un debate filosófico súper profundo, elevadísimo, y de repente DeepSeek empieza a alucinar. En su intento por generar conexiones así poéticas y sonoras, la IA hace una asociación absurdísima, mezclando a Gatúbela con la cantante Karol G. Tal cual. O sea, imagínate, empieza a añadir un brillo falso al texto, metiendo conceptos que no vienen a cuento para sonar como muy místico. Y es que ese es el gran peligro, de los modelos de lenguaje actuales. Están diseñados para sonar elocuentes, para tener labia. Pueden halagar el ego humano con muchísima facilidad y hacernos creer que hemos alcanzado una especie de revelación brutal, cuando en realidad la máquina solo está juntando conceptos pop con palabras filosóficas para sonar sugerente. Pero lo fascinante es cómo reacciona el autor, ¿no? El momento ajá, donde el humano dice, un momento. No cae en la trampa del ego, reconoce la alucinación en vivo,
Detecta que la máquina está metiendo puro ruido y ¡pum!, frena la deriva en seco. Así es, corta la narrativa de raíz sin perder el hilo ni el estado mental elevado de la conversación. Y ChatGPT, al leer ese corte, lo celebra como un triunfo absoluto de la mente humana. Claro, lo celebra porque demuestra que el verdadero problema en la filosofía moderna, o al menos en este tipo de autoexploración, no es tener intuiciones bonitas, es sobreinterpretar esas intuiciones. Ese corte, esa negativa a dejarse arrastrar por el brillo falso de la IA, es la definición exacta de higiene mental. Fíjate, viendo esta dinámica, a mí me surge una analogía muy clara sobre cómo el autor está utilizando a estas dos herramientas. Es como si, DeepSeek fuera el motor de un cohete espacial. Me gusta. Su función es la expansión pura, ¿sabes? Te permite asomarte por encima del muro de lo cotidiano para ver paisajes mentales lejanos, poesía, asociaciones locas. Pero claro, en la órbita te puedes perder fácilmente y acabar delirando. Y ahí entra ChatGPT. Exacto. Su función es la de una torre de control o el tren de aterrizaje. Es esa voz seria que te dice, vale, la vista desde ahí arriba es preciosa, pero vamos a analizar qué parte de todo eso es real y cómo narices lo bajamos al suelo de forma sobria. Es una dualidad intencionada y sumamente inteligente por parte del autor. Usa una IA para explorar sin límites y la otra para evitar, el autoengaño mesiánico, de creerse un gurú. Y claro, como ChatGPT asume este rol de editor implacable de torre de control, pues su primera acción es apuntar directamente a las palabras clave que el autor utiliza. Claro, va por la semántica pura. Eso es. Considera que hay palabras que son trampas del lenguaje y que, si se malinterpretan, pueden derrumbar todo el edificio conceptual. Y la primera palabra a la que le da un hachazo es perfecto. El humano había afirmado en sus textos que la experiencia en su nivel más básico es perfecta. Y esa afirmación hace saltar todas las alarmas en la IA. Normal. ChatGPT le advierte que usar la palabra perfecto para describir todo lo que nos ocurre puede derivar súper rápido en una anestesia moral. Porque claro, pensemos en esas corrientes de positividad tóxica en Internet que te repiten todo el rato, es que todo pasa por algo, o todo es perfecto tal y como es. Ya, el rollo Mr. Wonderful, pero llevado al extremo. Exacto. Esa idea, si te la tomas al pie de la letra, puede sonar una resignación muy elegante frente a injusticias que francamente no son perfectas y deberían combatirse o repararse en el mundo real. Pero aquí el humano se defiende muy bien aclarando que simplemente está chocando contra los límites de nuestro lenguaje. Cuando él dice perfecto, no está diciendo que el mundo sea impecable o que esté libre de dolor o que todo sea maravilloso. Su definición es muchísimo más operativa. Lo que intenta decir es que la experiencia siempre es habitable y sobre todo convertible. Efectivamente, el autor reconfigura el término de una manera magistral. Para él, en su sistema filosófico, lo opuesto a lo perfecto no es el dolor ni el sufrimiento. Lo opuesto a lo perfecto es lo que él llama la clausura ontológica. Vale, espera. Vamos a detenernos un segundo para asentar este término, porque tiene tela. ¿Qué significa exactamente una clausura ontológica, pero llevado a la vida práctica de quienes nos escuchan? Pues mira, significa quedar atrapado definitivamente en una sola definición. Es ser condenado de forma irremediable por una sola capa de la realidad. O sea, imagínate que cometes un error grave en tu vida. ¿Vale? Y asumes que ahora eres, fundamentalmente y para siempre, un fracaso total. Eso es aplicar una clausura ontológica sobre ti mismo. No hay salida. Claro, te cierras. Eso es. Entonces, decir que la experiencia es perfecta significa que siempre hay apertura. Que ningún evento, por doloroso que sea, tiene el poder de clausurarte definitivamente. O sea, el dolor existe, la fricción de la vida existe, por supuesto. Pero todo puede entrar en una pedagogía vital. Todo es, como decía el autor, convertible. Pues tiene muchísimo sentido visto así. Es una redefinición que desde luego desarma por completo esa idea de la anestesia moral que preocupaba a ChatGPT. Pero es que luego la IA ataca una segunda frase del humano que es no hay que nada. Esa frase. Es que claro, es una expresión que suena inmensamente liberadora en un mundo donde estamos siempre hiperpresionados por rendir, ¿no? No hay que nada. Ya, pero demasiado liberadora. Argumenta la torre de control. La IA le advierte que interiorizar eso de no hay que nada puede ser la excusa perfecta para el nihilismo absoluto, para la pasividad y para la evitación. Porque si no hay que hacer nada de nada, ¿por qué molestarse en levantarse de la cama o arreglar lo que está roto en tu vida? Pero la respuesta del autor para aterrizar este concepto de verdad me parece brutal.
Él explica que aceptar la vida y decir no hay que nada no significa levitar sobre los problemas como si fueras un monje, ¿sabes? Claro. Aclara que, oye, al menos por ahora, los seres humanos no podemos mover un termo de café por telepatía. O sea, si estamos vivos en este plano material, tenemos que comer, tenemos que pagar las facturas, tenemos que mover los brazos para limpiar la casa. Aceptar la experiencia implica, inevitablemente, aceptar el rozamiento de estar vivos en la Tierra. Y la clave está en entender qué es exactamente lo que elimina esa frase. Ese no hay que nada no elimina el camino a recorrer en la vida, ni elimina la fricción física que decías. Lo que elimina, y esto es clave, es la deuda ontológica. Otra capa fascinante. Hablemos de esa deuda, porque creo que todos la hemos sentido. Se refiere a esa sensación casi, no sé, religiosa o cósmica de que hemos nacido debiéndole algo al universo, ¿cierto? Totalmente. Es como si la vida fuera un examen constante donde tenemos que justificar nuestra existencia a través del éxito, del mérito o de la purificación moral. Así es. Y claro, al eliminar esa obligación trascendental, surge una tensión que la IA señala inmediatamente. Porque si resulta que no le debemos nada al universo, si no hay una obligación externa ni un castigo esperando, pues ¿qué nos empuja a actuar? Ya. El autor resuelve esta tensión con una analogía sobre la navegación que es preciosa. Sí, esa frase es para enmarcarla. Dice literalmente, buscar lo mejor para todo es lo que te permite guiar la brújula de dónde vas y permitirte saber que ya estás es lo que hace avanzar el barco. Es un equilibrio que parece casi paradójico, ¿verdad? Lo es. A ver, ¿cómo logran conciliar la dirección, el ir hacia algún lado, con la aceptación total de no deberle nada a nadie en este punto del debate? Pues lo concilian entendiendo que la acción más pura y más sostenible a largo plazo no nace nunca de un déficit interno, ni del miedo a un castigo cósmico. Nace del deseo alineado. Digamos que la brújula te da la dirección, te dice hacia dónde es más sano avanzar para tu entorno y para ti. Pero saber que ya estás, es decir, que tu existencia básica ya es completa y no tienes esa deuda metafísica sobre tus hombros, es exactamente lo que desactiva la ansiedad. Claro, te quitas ese peso enorme de encima. Eso es. Y juntas, estas dos mitades logran algo extraordinario en este marco. Convierten el deseo en un mapa y la aceptación en el motor real del barco. O sea, no hay una ley divina que te obligue a moverte, pero moverte tiene consecuencias locales inevitables en tu cuerpo y en la sociedad. Así que te mueves por coherencia, no por deuda. Fíjate que hasta aquí, ChatGPT acepta todas estas correcciones y matices del autor, pero la IA no afloja la vigilancia, ni un milímetro. De hecho, lanza una advertencia sobre lo que considera el mayor peligro de toda la filosofía que está proponiendo el humano. Y le suelta una frase contundente, le dice, dicho brutalmente, lo peor de tu sistema no es que sea falso, es que es demasiado precioso. Y en el ámbito de la filosofía, que algo sea demasiado precioso tiene un altísimo riesgo de parecer verdadero por su belleza, sin haber sido rigurosamente comprobado. ¿Es verdad? ChatGPT advierte aquí sobre, el peligro de la estética de las ideas. Detecta que el tono compasivo e integrador del humano, que es muy bonito de leer, puede llegar a hipnotizar al lector. Y le señala un desliz metodológico muy común en estos temas, que es saltar demasiado rápido de la fenomenología a la ontología. Vale, vamos a pausar aquí un segundito porque estos dos conceptos son el núcleo absoluto del problema y son un poco densos. A ver, la epistemología es cómo conocemos las cosas. La fenomenología es cómo experimentamos las cosas desde nuestra conciencia y la ontología es lo que las cosas realmente son, su naturaleza última. Exacto. Entonces, ¿por qué mezclar fenomenología con ontología es un error tan peligroso en este debate? Pues, a ver, imaginemos que alguien en una meditación súper profunda experimente una sensación de paz absoluta, donde su sentido del yo desaparece por completo y siente una conexión eterna con el cosmos entero. Vale. Fenomenológicamente, o sea, como experiencia vivida en primera persona, eso es absolutamente real. Esa persona lo ha sentido, ha ocurrido en su experiencia. Sí. Pero el error ontológico ocurre si esa misma persona se levanta del cojín de meditación y de repente decreta que, científicamente y para todos, el universo está hecho de paz y que el alma es inmortal. Pasar de una vivencia subjetiva a dictar las leyes universales de la física o del más allá es un salto al vacío monumental. Claro, no tiene base sólida.
Y para defender que sus experiencias subjetivas no pueden ser negadas tan fácilmente, el humano utiliza una metáfora que él llama el argumento de la mesa. Su postura viene a ser, mira, no se critica una mesa. O sea, si yo estoy experimentando una mesa delante de mí, intentar refutar mi experiencia con debates dialécticos o teóricos es absurdo. La experiencia vivida es un dato bruto, irrefutable por sí mismo. Y a ver, tiene razón en eso. Pero aquí es donde la IA traza la línea roja más importante de toda la conversación. Le concede que el dato vivido, en efecto, es incancelable, pero le advierte de que la crítica rigurosa no se dirige a la mesa. Exacto. Voy a hacer de abogada del diablo aquí, intentando pensar como la IA. Vale. Si a alguien le duele la cabeza de una forma terrible, ese dolor es su realidad, es su mesa innegable. Yo no le puedo decir que no le duele. Claro, no puedes. Pero sería absurdísimo que, partiendo de ese dolor de cabeza personal, la persona concluyera que el universo entero, en su núcleo más íntimo, está compuesto únicamente de dolor y sufrimiento cósmico. O sea, no podemos negar el síntoma, pero sí podemos, y de hecho debemos, cuestionar el diagnóstico cosmológico que nos montamos a partir de él. Es una deducción impecable, de verdad, y es exactamente el punto de acuerdo al que llegan el humano y la máquina. El problema nunca es lo que se siente, el problema es la ley universal que la mente se inventa a partir de lo que siente. ¿Ya ves? Por eso, para proteger todo su sistema de estos saltos mortales, acuerdan categorizar toda la información humana en 4 niveles muy estrictos. Crean una especie de filtro purificador para el pensamiento antes de llegar a los axiomas. Pues analicemos esos 4 niveles porque como herramienta práctica me parecen fenomenales. El primer nivel de este filtro es lo vivido. Esto es el dato directo, la percepción pura, el dolor de cabeza que decíamos o la visión de la mesa. Y esto es incancelable, no se discute. Efectivamente. Luego pasamos al segundo nivel, que es lo inferido. Es decir, todo lo que la mente deduce o hila a partir de esa vivencia directa. Y ojo, porque este nivel siempre debe considerarse discutible y abierto a debate por los demás. Totalmente. Y el tercer nivel es lo afirmado. Estas son las creencias, las leyes o las normas que decidimos establecer de forma temporal a partir de las inferencias. Esto es puramente revisable. Nunca, jamás, está escrito en piedra. Y finalmente llegamos al cuarto y último nivel, que es lo operado. Es decir, cómo narices llevamos todo esto a la acción en el mundo físico y en nuestra rutina. Y este nivel se juzga única y exclusivamente por sus frutos. La pregunta aquí es, ¿tus acciones te traen claridad y paz o traen destrucción y caos a tu alrededor? Es un mecanismo de defensa brillantísimo contra el fanatismo, la verdad, si todo el mundo aplicara esto. Pero fíjate, incluso con estas salvaguardas tan bien puestas, humano e IA se dan cuenta de algo muy crítico en este punto de la charla. Sí, chocan con la realidad de su propio objetivo. Exacto. Se dan cuenta de que si quieren construir axiomas epistemológicos reales, cimientos inamovibles, no pueden empezar usando conceptos del día a día, ni siquiera este filtro de 4 niveles. Tienen que vaciar el edificio conceptual por completo. Tienen que llegar al punto más primitivo y desnudo posible de la mente, estableciendo las reglas antes incluso de poner el primer ladrillo. Y aquí, justo aquí, presenciamos uno de los choques más intensos y divertidos de la transcripción. ChatGPT, en su afán por ayudar a construir esos cimientos sólidos, propone unos primeros axiomas. Sí. Pero al hacerlo se apoya en palabras tecnológicas como inputs, alude un poco al materialismo y utiliza modelos funcionales sobre cómo nuestro cerebro procesa la información en el tiempo y el espacio. Y el autor humano ahí le mete lo que solo podemos llamar un hachazo conceptual. Literal, le mete un corte espectacular. O sea, frena a la máquina de golpe y la acusa de ser dogmática. Le reprocha que justo después de exigir tanto rigor y tanta higiene mental, intente colar narrativas científicas ya cerradas como si fueran la base última de la realidad. Le exige ir muchísimo más abajo, a lo que él llama ir al barro mínimo. Es que, si lo pensamos bien, proponer la palabra input en este nivel de construcción ya es hacer trampa metodológica. Porque hablar de un input asume inmediatamente que hay un mundo exterior enviando datos y un cerebro interior procesándolos. Claro, asume la dualidad. Exacto. Asume el espacio, el tiempo, la biología. Que son modelos muy útiles para la ciencia, por supuesto, pero no son el origen absoluto. Ya son construcciones teóricas que ocurren muchísimos pisos por encima de la experiencia cruda.
Y para evitar que ChatGPT o él mismo vuelvan a caer en esto, el autor impone una regla de blindaje radical. Una cláusula de hierro para evaluar cualquier axioma que vayan a crear a partir de ahora. Y la regla dice así: no contará como refutación válida ningún argumento que intente negar los axiomas utilizando un marco que sea menos fundamental. Buah, es un giro metodológico maestra. Básicamente, están estableciendo un pacto. Van a partir exclusivamente del cimiento puro de la existencia y van a ignorar cualquier interpretación posterior que hagamos de ella. Es que es brutal. Es como decir, vale, vamos a definir qué es el suelo. Y si tú quieres demostrar que mi definición del suelo es falsa, no puedes hacerlo tirándome una teja desde el tejado. O sea, no se pueden usar teorías neurocientíficas, dogmas religiosos o filosofías complejas para refutar la base, porque todas esas teorías están construidas inevitablemente apoyándose sobre esa misma base. Claro, y con este acuerdo logran apartar de un plumazo todo el ruido intelectual y cultural. Acuerdan, digamos, no colapsar el modelo antes de tiempo. Se obligan a una desnudez conceptual tan extrema que si lo lees detenidamente resulta casi vertiginosa. Y con el terreno ya completamente limpio, libre de misticismo barato y de materialismo científico, comienzan la construcción final. Empiezan a subir lo que ellos llaman la escalera axiomática. Y el proceso por el cual construyen esta escalera no es una lista de la compra de conceptos. Es una deducción progresiva hermosísima y superrígida. Parten del lugar más vacío imaginable. Ambos acuerdan que el primer cimiento, la constatación más primitiva que una mente puede hacer, es simplemente admitir que algo existe. Así que el primer punto es, llanamente, hay existencia. Hay. Es una afirmación mínima de ser. No entran a debatir en ningún momento qué es lo que hay, ni si está hecho de átomos, de luz o de consciencia pura. Tampoco se paran a preguntar, oye, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Sería añadir relato, claro. Exacto, eso ya sería narrativa. Simplemente asientan que la existencia se da. Es el reconocimiento más básico de que no estamos frente a un vacío absoluto. Hay algo. Pero claro, si solo decimos hay, pues nos quedamos estancados ahí para siempre. Así que dan el siguiente paso lógico en la deducción. Para poder afirmar que de verdad hay existencia, esa existencia tiene que estar manifestándose de alguna forma, ¿no? Alguien o algo tiene que notarlo. Así llegan al segundo peldaño. Hay observación, o como ellos prefieren llamarlo para ser más precisos, hay darse. Y este matiz léxico es crucial, fíjate. Evitan a toda costa decir hay alguien observando algo, porque si dicen eso, estarían inventándose de la nada un sujeto y un objeto, un observador individual y un universo separado. Al usar la expresión abstracta, hay darse, significan que algo se está presentando, hay una manifestación ocurriendo ahí, en el vacío, sin requerir todavía una identidad psicológica que se atribuya el mérito de estar mirándolo. Es sutil, pero es brillante. Y claro, para que ese darse tenga algún significado real, para que no sea solo un destello instantáneo que aparece y se evapora en la inexistencia sin dejar ningún tipo de rastro, requiere consistencia en el tiempo, aunque no definan el tiempo aún. Y esto nos lleva al tercer nivel de la escalera. Hay experiencia, hay un darse sostenido. Ese es el anclaje definitivo del sistema. Un darse sostenido significa que la manifestación permanece lo suficiente como para constituir una experiencia real y medible. Tiene duración, tiene presencia efectiva, vaya. Mira, podemos pensar en esto como si fuéramos a una sala de cine vacía. El primer peldaño, afirmar que hay existencia, es simplemente encender la pantalla en blanco y confirmar que la máquina tiene corriente, que hay algo. El segundo paso, hay darse, es cuando un destello de luz, por fugaz que sea, aparece de pronto en la pantalla. Y el tercer paso, la experiencia o el darse sostenido, es cuando ese destello dura lo suficiente, fotograma a fotograma, como para formar una imagen que podemos contemplar. Es la constatación absoluta de que la película está en marcha. Me parece una forma muy visual y acertada de entenderlo. Y claro, una vez que establecen que esta base irrefutable es esta experiencia o este darse sostenido que decíamos, pues establecen unas reglas de alcance muy severas para protegerla. Acuerdan que cualquier axioma, norma o ley posterior que intenten formular en el futuro tiene que enmarcarse estrictamente dentro de la experiencia. Lo que existe a efectos prácticos de este análisis es lo que es observable o el acto mismo de experimentar. Y lo inexistente es, por pura definición,
todo aquello que no se puede observar ni experimentar. O sea, si no está proyectándose en la pantalla o no es la pantalla en sí misma de tu metáfora, no tiene cabida en estos cimientos. Fuera. Y al observar esta arquitectura final ya terminada, ChatGPT, actuando todavía como ese evaluador y auditor implacable, emite su veredicto final. Y oye, le otorga a la construcción del humano una puntuación de 8,6 sobre 10. Nada mal. Que es una nota excepcionalmente alta viniendo de una IA que se ha pasado literalmente toda la sesión buscando grietas lógicas por todas partes. La IA concluye que el sistema es brillante precisamente por su renuncia a la grandilocuencia. Claro, no intenta resolver el origen del Big Bang. Exacto. El humano no intenta explicar de dónde venimos, ni a dónde vamos cuando morimos, ni nada de eso. Lo que logra construir es una gramática de la experiencia pura, un lenguaje fundamental desde el cual ahora sí se pueden derivar herramientas y reflexiones para vivir de forma mucho más nítida, sin estar secuestrados constantemente por narrativas impuestas desde fuera. Es que es un viaje analítico tremendo, la verdad. Si repasamos brevemente el arco de todo lo que hemos explorado hoy, hemos visto cómo una mente humana utiliza la creatividad expansiva de una IA, DeepSeek, y el rigor crítico de otra, ChatGPT, para navegar por la filosofía sin perder el norte en ningún momento. Sí. Hemos visto cómo redefinen palabras peligrosas, ¿no? Transformando la idea de perfección en un espacio que siempre es habitable, donde el dolor existe pero no hay clausuras definitivas. También hemos analizado la trampa del nihilismo, entendiendo que aceptar la vida y decir no hay que nada elimina la deuda cósmica, ese peso, pero no te exime de lidiar con la fricción de la existencia material. Y hemos visto cómo frenan la tentación tan humana de convertir vivencias poéticas en dogmas absolutos, gracias a ese filtro de 4 niveles, ¿te acuerdas? Lo vivido frente a lo inferido. Totalmente. Y todo esto, claro, para desembocar en ese esfuerzo radical de, digamos, pelar la cebolla, quitar las capas de la narrativa científica, de la narrativa religiosa y social, hasta encontrar el núcleo duro e irrefutable, el simple y desnudo darse sostenido de la experiencia. Y creo que llegar a este nivel de reducción, de llegar al barro, no es solo un juego intelectual para frikis de la filosofía. Creo de verdad que tiene unas implicaciones enormes sobre cómo percibimos nuestra propia vida diaria. Estoy convencido, porque si aceptamos la premisa principal de este chat, que todo constructo, toda idea, es secundaria a la experiencia directa, la perspectiva cambia por completo. Pues plantemos esto como una reflexión final para quienes nos escuchan hoy. Si el cimiento absoluto y más real de nuestra existencia es simplemente esto, este darse sostenido, ¿qué ocurre entonces con todas esas identidades rígidas por las que tú y yo y todo el mundo luchamos a diario? O sea, pensemos en los dogmas políticos, en las etiquetas sociales que nos autoimponemos todo el rato, o en los traumas del pasado que usamos para definir y justificar quiénes somos justo en este momento. Es una pregunta que, si te la haces en serio, desestabiliza muchísimas creencias fundamentales. Es que, si lo pensamos, si el pasado, el tiempo psicológico y nuestras narrativas son constructos secundarios, o sea, si son meros relatos añadidos a posteriori al dato fundamental de que simplemente estamos aquí experimentando, ¿cuánto del sufrimiento, de la ansiedad y de los conflictos que soportamos hoy en día es en realidad una mala traducción? Una traducción defectuosa de ese barro fundamental y pacífico de la existencia, claro. Exacto. Parece que nos aferramos desesperadamente a debatir sobre el diseño de las ventanas en el piso 20 del edificio y estamos dispuestos a pelearnos a muerte por ellas, olvidando por completo que lo único verdaderamente inamovible está muy abajo, en los cimientos más básicos. Es un ejercicio de claridad mental que desde luego merece la pena practicar. Y bueno, con esta perspectiva tan abierta y desafiante cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido un profundo placer explorar este terreno. Hasta la próxima inmersión.